Dice por mi parte no le escucho muy. Ahí me escuchan. ¿Sí me están escuchando o no me están escuchando? Está como interrumpido, profe. Continuar esta parte. ¿Ya? Lo último que habíamos estado revisando con ustedes es la media ponderada, que prácticamente es un caso especial o un caso particular de la media aritmética, ¿sí? Podríamos trabajarlo, de hecho, directamente como esa parte, pero pues la diferencia como tal sería que la media ponderada la trabajamos para cuando existe en ese caso de que hay varias observaciones con el mismo valor. Este ejemplo lo vamos a recordar también con ustedes. Ya lo habíamos revisado, pero era el último tema, entonces lo vamos a ir recordando, ¿ya? Supongo que en el restaurante específico venden refrescos medianos, grandes y gigantes, ¿ya? Los medianos a 90 centavos, los grandes a $1.25 y los gigantes a $1.50, ¿sí? Clase ya va. De las 10 Pero últimas tampoco es. bebidas que se vendieron, 3 eran medianas, 4 grandes y 3 gigantes, ¿ya? Entonces, podemos darnos cuenta en el ejemplo que existen, lo que tenemos ahí en rojo, varias observaciones con el mismo valor, ¿cierto? Claramente lo podemos identificar que hay varios valores pues, que llegan a tener incluso los mismos precios como tal. Por lo último que tenemos en el ejemplo, 3 medianos, 4 grandes y 3 gigantes, ¿ya? ¿Cómo funciona esto entonces? La fórmula la habíamos puesto también aquí, que prácticamente es ir haciendo una sumatoria, ¿ya? De todos los valores que nosotros tenemos y dividirlo precisamente para el total de esos valores, ¿sí? Y aquí lo tenemos, de hecho, especificado. Hay dos formas incluso de poder hacer. Podemos directamente ir sumando 3 medianas, es decir, 3 veces 90 centavos, 4 veces $1.25, lo podemos ver aquí también, las 4 veces, y como dice que vendieron 3 gigantes, 3 veces $1.50. Si yo sumo todo esto me da 12,20. Divido para 10, ¿por qué 10? Porque eso es lo que estamos analizando. Si sumamos 3 más 4 y más 3 son 10, ¿cierto? De esas observaciones que tenemos nosotros en el ejemplo, entonces vendrían a ser los 10 directamente, ¿ya? 12,20 dividido para 10, $1.22, ¿sí? Ese vendría a ser prácticamente el promedio de las bebidas, que en este caso de los refrescos que se vendieron en este restaurante, ¿ya? Pero eso pues lo podemos simplificar directamente a trabajar de esta forma. Multiplicar 3 veces los 90 centavos e ir sumando también, ¿cierto? 4 veces el $1.25 y 3 veces el $1.50, que vamos a llegar prácticamente a lo mismo, ¿sí? Y es aquí ya donde estamos haciendo nosotros una sumatoria ponderada, por eso el nombre también, y por eso la fórmula que tenemos aquí. No quería presentarles primero la fórmula porque de pronto pues resulta un poquito complejo ver ahí la parte de la W, de la X, pero ya sabemos que esas W pues vienen a ser directamente las ponderaciones y X los valores que tienen cada una de esas observaciones, ¿cierto? Entonces esa fórmula se traduce y la aplicaríamos de esta forma, ¿ya? Fácil, ¿cierto? Profe, disculpe que le interrumpa. Dígame. Llega atrasado, sí, sí me constó en la lista. Sí, sí le anoté, sí me Ah, dijeron. muchísimas gracias, ingeniera. Gracias, gracias. Ajá, sí, sí me dijeron sus compañeros. ¿Ya? Entonces, esto lo tenemos aquí en la parte de la media ponderada. No sé si hasta ahí preguntas. Es facilito, es decir, contabilizando los valores que tenemos, ¿cierto? E irlo también haciendo esa sumatoria como tal y dividir para las muestras o las observaciones que vamos a tener en ese momento, ¿ya? Aquí les había puesto otro ejemplo también lo vimos con ustedes. Carter Construction Company paga a sus empleados que trabajan por hora esos valores, 16,50, $19.25, ¿ya? Hay 26 empleados contratados para trabajar por hora.
14 de los cuales reciben la tarifa de 16,50, 10 la tarifa de $19 y 2 la tarifa de 25, ¿ya? ¿Cuál es la tarifa promedio por hora que se paga a los 26 empleados? Aplicamos lo que vimos hace un momento. Como hay 14 que van a ganar 16,50, hacemos primero ese producto. 14 por 16,50. Más 10 que van a ganar la tarifa de 19, entonces multiplico 10 por 19 y 2 que van a ganar la tarifa de 25, más 2 por 25. ¿Ya? Hago la sumatoria, los productos y la sumatoria, obtengo esto, ¿cierto? Y en la parte del denominador, recuerden que son esas observaciones que nosotros tenemos. Entonces aquí debería sumar ¿qué cosa? Los 14, los 10 y los 2 que tenemos acá, que hace un total de los 26. 471 para 26, 18.11. ¿Cómo podría escribir esto ya en la respuesta? Contestando obviamente la pregunta que me están haciendo en el ejemplo. El salario promedio ponderado por hora se redondea a 18.2, es lo que están ganando, ¿ya? Por hora cada uno de estos empleados en esta compañía. ¿Sí? Facilísimo. Preguntas tal vez hasta ahí. Estos son los últimos temas que vimos con ustedes el último día sábado antes de las pruebas, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo para ir trabajando con ustedes. Springers vendió 95 trajes para Caballero Antonelli a un precio normal de $400. ¿Sí? Aquí sí quiero irlos escuchando a ustedes. Durante la venta de primavera, rebajaron los trajes a $200 y vendieron 126. Al final de la venta de liquidación, redujeron el precio a $100 y vendieron los restantes 79 trajes. ¿Ya? Primer literal, ¿cuál fue el precio promedio ponderado de un traje Antonelli? Ahí me ayudan ustedes, yo aquí lo voy a ir anotando, ¿ya? A ver, esto movámoslo un poquito hacia acá. Ahí. Tendría que ir aplicando lo que vimos hace un momento, ¿cierto? Sí. ¿Ya? ¿Cuánto les queda entonces? Respondiendo a la primera pregunta. Sumamos todo el valor de los trajes con rebaja y normal. Claro, aquí como nos dice la media que veíamos hace un momento, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos ir sumando nosotros? 95 trajes que se vendieron ¿a cuánto? A $400. $400. Exactamente. $400. Exactamente. Y luego, ¿cuántos trajes se rebajaron a 200 y vendieron 126? Entonces, Más 200 por 26. 126, exactamente. Y luego, al final, ¿qué hicieron? Vendieron 79 trajes a un precio de $100. Exactamente, ¿ya? Y el denominador dividido ¿para cuánto sería? Para 3. Para 300. No. ¿Cuánto No, sería? 300. Para 300. 300. Para 300. Para 300, ¿no? ¿Sería la suma de qué? De 95 más De los trajes, más 126. 126. 25, Exactamente. 126 más 26. Y Sí. más 79, exactamente. La suma de los trajes, ¿cierto? Es lo que deberíamos colocar en el denominador. ¿Ya? ¿Cuánto les quedó entonces? $26,54. ¿Ya? 26.54 me dijo. Sí. 54,4. Ya, 26.54 vendría a ser el promedio de un traje Antonelli. ¿Todos estamos de acuerdo?
¿Sí o no? $26.54 me dice la compañera. ¿Alguien tiene otra respuesta tal vez o coincidimos? Pero, profe, Ya, listo. Hasta eso analizamos también la... Hay dos preguntas aquí. La otra sí es un poquito también de ir analizándole. De pronto no tiene relación con las medidas que hemos trabajado con ustedes, pero podríamos dar contestación sin ningún problema en base a todo lo que hemos visto. ¿Ya? ¿Sí o no? me sale 237. 237. Sí, eso mismo, 237. Ya, vamos a ver entonces. Por aquí yo les había puesto también ya la solución a esta parte. Aquí estamos. 237 debería ser por ahí. Revisemos, ¿sí? Sí, eso me sale, profe. Ya, aquí estamos, súper bien. Es lo que mencionábamos, 95 por los 400, más 126 por los 200 y más 79 por los 100. Dividido para la suma de los trajes, 237. Ese vendría a ser el promedio de un traje Antonelli. ¿Ya? Ahora, para la segunda, Springers pagó $200 por cada uno de los 300 trajes. ¿Sí? Haga algún comentario sobre la ganancia de la tienda por traje si un vendedor recibe $25 de comisión por cada traje que vende. ¿Sí? Lo podemos analizar también con ustedes. Bueno, ahí ya les he puesto también para irlo analizando. ¿Ya? La ganancia entonces por traje vendría a ser de $12. ¿Por qué? Tenemos nosotros el valor promedio, La ¿cierto? comisión. Tenemos la comisión. Exactamente, Ajá, de exactamente. $25. ¿Ya? Los 237 que vendría a ser el traje promedio, ¿cierto? Menos los $200 que ya Springers o que esta tienda pues pagó por cada uno de los trajes, ¿ya? Y obviamente aquí también lo que nos dice el compañero, le tenemos que restar también los $25 que el vendedor gana por comisión, ¿cierto? Entonces, si yo hago esa operación, 237 menos $200 y menos 25, ¿cuánto me quedaría? $12. Esa vendría a ser la ganancia, ¿sí? La ganancia, ¿ya? Entonces, la ganancia total, ¿cuál sería? Multiplicar directamente los $12 que yo gano por traje por los 300 trajes pues, que adquirió esta tienda, ¿sí? Entonces, la ganancia total sería $300 y yo multiplico por los 12, 3,600. Esa vendría a ser ya la ganancia total que esta tienda ganó en estos trajes. Sí, obviamente al aplicarle también o al descontar ya la parte de la comisión y lo que llegó a pagar por cada uno de los trajes. ¿Sí? Entonces, como pueden darse cuenta a través de estos datos que nos dan y analizando obviamente cada uno de estos valores, nosotros también podemos interpretar nosotros esta parte, ¿sí? Podemos darnos cuenta, por ejemplo, la ganancia de alguna tienda en particular, ¿cierto? Ganancia total. Y hacer también eso, lo que les he dicho también a lo largo de toda la asignatura, porque muchas de las veces llegamos nosotros a obtener los resultados como tal, pero ahí el punto fuerte es saber analizarlos, ¿cierto? Interpretar esos datos. ¿Qué me quiere decir? Por ejemplo, yo aquí obtuve en el literal A, obtuvieron ustedes 237. ¿Qué es eso? ¿Qué me dice ese valor? Aquí está. ¿Cuál fue el precio promedio? El precio promedio, Ahí se concentra el valor de 237. venta. Ahí se concentra el valor de venta. Exactamente, se concentraría en esa parte, en un promedio de todos los trajes que se ha vendido, pues ¿cuál sería? 237. Ya se vendría a ser el promedio de cada uno de los trajes, ¿sí? Entonces, saber interpretar lo que nosotros vamos obteniendo, ¿ya?
Preguntas tal vez hasta ahí. El punto B, como les decía, de pronto no tiene que analizarlo o revisarlo directamente con las medidas que nosotros hemos visto, pero sí podemos hacer ese análisis también en base a esos datos que nos están dando de la comisión y del valor pues que se llegó a pagar por cada uno de los trajes, ¿cierto? Entonces podemos también hacer un análisis de esa parte, ¿ya? Hasta ahí, preguntas, chicos, de esta parte. ¿No? Yo, Inge, A ver, preguntas. sí, la respuesta del literal B no lo entiendo para nada, Inge. Disculpará, si me puedes volver a explicar otra vez. ¿Ya? ¿Qué parte? O sea, toda la respuesta. Ya. Y del literal A sí, eso está fácil, pero del literal B no lo entendí. Ya. En el B, ¿qué le pregunta o qué le da de información? Springers, esta tienda pagó $200 por cada uno de los 300 trajes. ¿Sí? Es lo que nos dan de dato. Y nos piden que hagamos ese comentario o ese análisis sobre la ganancia de la tienda por traje. ¿Cuánto ha ganado la tienda en cada uno de los trajes? ¿Ya? Teniendo en cuenta que los vendedores reciben, o cada vendedor recibe $25 de comisión por cada traje que vende. ¿Ya? Por cada traje que vende. ¿Sí? Entonces, nosotros en esta parte que conocemos, ¿ya? Conocemos el valor promedio del traje en el literal A, que son los $237, ¿sí? Ya lo obtuvieron, ¿ya? Entonces, a ese valor promedio, yo debería quitarle lo que la tienda pagó por cada uno de los trajes, que son los $200, y aquí lo tenemos, ¿sí? 237 menos los $200 que llegaron a pagar aquí por los trajes y menos lo que gana cada vendedor por comisión, ¿cierto? Porque por cada traje, $25 son automáticamente del vendedor, ya no de la tienda. Entonces no representaría una ganancia como tal de la tienda, sino eso ya sería para el vendedor, ¿sí? 237 menos los 200 que pagaron por cada uno de los trajes y los menos $25 de la comisión. Si yo resuelvo esto, y lo puede hacer también para el compañero que tenía un poquito de dudas en esta parte, 237 menos 200 y menos 25, me quedan a mí $12. Es lo que la tienda en sí ha terminado ganando por cada uno de los trajes. Si yo ya le quito lo que pagué por el traje y lo que gana el vendedor, me quedo con $12. ¿Ya? Con $12, ¿sí? Pero esos $12 son por traje. Yo quiero saber del total de trajes, que ahí los dice son 300 trajes. Entonces, 300 por los 12, tengo 3,600. La ganancia total de la tienda, ¿cuál ha sido? 3,600. No sé si ahí quedó un poquito más claro. Inge, ¿cuál era que le dividía? 237 menos 200 y... Y menos 25, porque los $25 son de comisión del vendedor también, y eso se resta. Ya. Inge, ¿sí le puedo ver aquí en la pantalla? Está aquí escrito. ¿O qué No, parte la quiere? dos, o sea, para irle viendo, porque también me confundo lo que dice. A ver. Déjenme abrir otro programita, yo por aquí tengo. Porque todo lo que estamos diciendo está escrito justamente aquí. Les había puesto todo escrito para que no... No sé si ahí ven, ahí estoy rayando ya mi pantalla. ¿Sí? ¿Pueden ver eso ustedes o no? No sale. ¿No? Déjenme, en la cual nació. déjenme compartirles entonces toda mi pantalla, ¿ya? ¿Ahí lo están viendo? Sí, genial. Y ahí estoy rayando mi pantalla. ¿Sí? ¿Eso ya lo pueden ver? Sí. Ya. Entonces aquí vamos viendo. Tenemos el traje promedio, que es de 237. Queremos saber las ganancias. Recuerden que las ganancias
nosotros los obtenemos ya restando todo lo que nosotros hemos invertido, ¿cierto? Ya son ganancias puras nosotros, ¿ya? Entonces, esto sería el valor promedio, ¿ya? Menos los 200 que nosotros pagamos por el traje, ¿cierto? Aquí les dice $200 por cada uno de los 300 trajes y menos los $25 que gana de comisión el vendedor. Si yo resuelvo esto, obtengo la ganancia por un traje, solo por uno, ¿sí? 237 menos 200 y menos 25. Si ustedes resuelven esto, les va a salir aquí los $12. ¿Ya? Pero esos $12 son por un traje. Entonces, la tienda ganó por un traje $12. Pero como adquirieron 300 trajes, tengo que hacer el producto, ¿cierto? De los 300 trajes que adquirió la tienda y lo multiplico por los $12 que resultan de esta parte, ¿sí? Y eso ya vendría a ser mi ganancia total. Total, porque son los 300 trajes, o sea, de todo lo que adquirió la tienda, ¿ya? Y es lo que tienen aquí, esos 3,600. Si multiplican 300 por 12, 3,600. Y es lo que Ok, ahí tenemos sí. en la parte B. Ahí Ok, estuvo más gracias. claro. Está más claro. ¿Sí? Listo. Sí. Ya. Eso les mencionaba. En la parte B, no es que nosotros tengamos fórmulas que de pronto vimos nosotros ya en las medidas de ubicación, ¿sí? Pero podemos también hacer un análisis, ¿sí? Que es la idea también ya de revisar esta parte, ¿ya? Vamos a continuar entonces un poquito con esto, ¿ya? Eso sería con la parte de la media ponderada, ¿sí? Vamos a ver otra medida también que es la mediana, ¿ya? Entonces, aquí sí quiero que tengan en cuenta que habíamos visto media aritmética, ¿cierto? La media poblacional, la media muestral, la media ponderada. Esta es la mediana, es otra medida, ¿sí? Entonces, tener un poquito claro esa parte, ¿ya? La mediana porque es importante, ¿sí? Habíamos dado cuando veíamos la introducción de estas medidas de ubicación que hay valores que a pesar de tener la misma media como tal, de pronto no representan un dato significativo, ¿cierto? Al hablar de la interpretación de los datos como tal, porque la dispersión era mucha, era bastante, ¿cierto? Y dábamos incluso de ejemplos de compañías, no sé si se acuerdan ustedes, 2 ejemplos donde veíamos que la mediana era la misma, perdón, que la media era la misma, pero la dispersión como tal, o los datos eran sumamente alejados, ¿sí? Entonces, es ahí donde entra la mediana, ¿ya? Y por eso lo que tienen en el primer párrafo, ¿sí? Recuerde que si los datos contienen 1 o 2 valores muy grandes o muy pequeños, la media aritmética no resulta representativa, porque de pronto estamos obviando nosotros o no dando importancia a esa, precisamente esa dispersión que hay entre datos, al haber un dato muy grande o muy pequeño, ¿sí? Entonces, cuando exista ese tipo de datos, ya de pronto la media no me resulta muy importante o útil, ¿cierto? Y es ahí donde entra la mediana. Es posible describir el centro o el promedio de dichos datos a partir de la medida de ubicación que se conoce como mediana, ¿sí? Ya lo vamos a ver con ustedes como un ejemplo, no hay problema, ¿sí? Aquí les he puesto algo para tener la noción de esta parte, si de pronto no recuerdan los primeros ejemplos que veíamos con ustedes, para tener un poquito la noción de esta parte, ¿sí? Supongamos que nosotros buscamos un condominio en un lugar determinado, ahí les he puesto un ejemplo, ¿ya? Pan Aire, ¿ya? Su agente de bienes raíces le dice que el precio típico de estos condominios pues están alrededor de $110,000, ¿sí? $110,000. Si usted se ha fijado un presupuesto de $75,000, ¿seguirían buscando si es que su vendedor les dice que están en $110,000? De pronto no, ¿cierto? Porque de pronto, pues si yo me fijé un presupuesto de 75,000 como máximo para poder invertir y me dice que están alrededor de 110,000, digo ya no, ¿cierto? Porque de pronto ya no se ajusta a mi presupuesto, ¿ya? Ahora, entra lo que tienen en el punto 2.
Sin embargo, la verificación de los precios de las unidades individuales podría hacerle cambiar de parecer, ¿ya? Ahora, si su vendedor pues les dice que los costos son de 60,000, 65,000, 70,000, 80,000 y de 275,000, ¿cierto? En el caso de un lujoso penthouse, ¿ya? Entonces, de pronto ustedes ya viendo todos esos valores e incluso uno que se dispara a 275,000, ¿cierto? De pronto yo digo, podría, ¿cierto? Considerarlo. ¿Por qué? Y entra ya lo que tienen ustedes en el último párrafo. El importe promedio aritmético sería, si sumamos o comprobamos nosotros estos valores, 110,000, tal y como le dijo el vendedor al inicio, ¿cierto? Pero ese valor de 275,000 hace que la media que hemos estado pues revisando hasta ahora con ustedes se eleve, ¿cierto? Y ese valor representativo de los 110,000 pues de pronto no sea un valor justo, ¿sí o no? Porque, digamos, 60,000, 65,000, 70,000, 80,000, como que son valores que se aproximan, están cercanos, ¿cierto? Pero irme de 80,000 a 275,000 hace que se dispare esa parte y ese valor o ese grande espacio que hay de 80,000 a 275,000 hace que tenga yo un valor muy grande y por ende la media no sea un valor representativo, precisamente por ese valor grande que tenemos ahí nosotros, ¿cierto? Entonces, eso hace que se dispare o se eleve la media y lo que hace pues que la media como tal no sea un valor útil para poder decir de pronto un valor promedio, hablando aquí del ejemplo específico de los condominios, ¿cierto? Y es ahí donde entra la mediana, ¿ya? La mediana. Entonces, las tres últimas líneas la especifican esa parte. Parece que un precio de poco más o menos 70,000 sería un promedio más típico o representativo, ¿ya? Y es en casos como este donde la mediana proporciona precisamente una medida de ubicación válida, ¿ya? Nosotros tenemos aquí valores que se aproximan, ¿cierto? Pero hay uno que ya está muy grande y es ahí donde entra la mediana. Y si tendríamos un valor muy pequeñito, en cambio, también ya no sería factible trabajar con esos datos calculando la media. Entraría ya la mediana, precisamente por esos valores muy grandes o muy pequeños que hacen que la media pues ya no sea idónea, ¿sí? Esto a manera de ejemplo ya lo vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? Y aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es la mediana? Punto medio de los valores una vez que se han ordenado de menor a mayor o de mayor a menor, ¿sí? Entonces, para yo poder calcular la mediana, lo que primero debo hacer, sí o sí, es ordenar mis datos, en cualquiera de las dos que especifica ahí el enunciado, de menor a mayor o de mayor a menor, no importa, ¿ya? No importa, pero sí debo tener mis datos ordenados, ¿sí? Debo tener mis datos ordenados. Continuando con el ejemplo, 60,000, 65,000, 70,000 están acá en la tablita ya ordenados, de menor a mayor. Aquí los podemos ver. 60,000, 65,000, 70,000, 80,000 y 275,000. Están ordenados, ¿sí? De menor a mayor, ¿ya? ¿Cuál es la mediana? Es ese punto medio de los valores, me dice, ¿ya? Si yo veo aquí, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 valores. ¿Cuál sería el centro de estos valores? 70,000, ¿sí o no? Es el punto medio, el centro de esos valores, ¿sí? Lo podemos ver aquí de forma visual en la tablita. ¿Sí se ubican? Tengo estos 5 valores. ¿Cuál es el punto medio? 70,000. ¿Ya? No importa así yo los haya ordenado de mayor a menor, lo tenemos en la parte derecha. 275,000, 80,000, 70,000, 65,000, 60,000. Si yo escojo mi número, mi punto medio, siguen siendo los 70,000. ¿Sí ven? Siguen siendo los 70,000. Entonces, Profe, una pregunta. dígame. O sea, siempre, así sea, así sea que en el medio esté el número más alto, ese va a ser la medida media, sea lo que sea. Es que si los ordenamos ya de menor a mayor o de mayor a menor, no vamos a tener un número alto en el centro, ¿sí o no? En el medio de todos. Exactamente, siempre va a ser ese valor, el que está en el centro, ¿sí?
de todos los valores. Ujú. Por eso ese orden, por eso lo podemos hacer en ese orden, de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Sí o Ah, no? ya, Ingeniera, gracias. ¿Ya? Inge, Dígame. ahí están especificados lo que son 5 valores, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si Exacto. hubieran 6? Exactamente, ahí ya vamos. Y eso les he puesto ya en el último párrafo, ¿ya? A eso iba y súper bien Gracias. el comentario, súper bien, ¿ya? En la tablita tenemos 5 datos, como lo dijo el compañero, y es fácil, ¿cierto? En 5, yo rápido voy al punto medio y esa es mi mediana, ¿ya? Rápido. Pero ¿qué pasa cuando tenemos números pares? Ahí entra la pregunta. Y es lo que tenemos en el párrafo de abajo, ¿ya? ¿Qué pasa entonces cuando tenemos un número par de observaciones? De igual forma procedo. Yo debo ordenar mis datos de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes quieran, ¿ya? Pero en las medidas que son centrales, porque ya van a tener 2 valores que son centrales, a esos 2 valores yo tengo que sacarle la media. ¿Sí? A esos 2 valores tengo que sacarle la media. ¿Cómo sacamos la media? Ya lo vimos con ustedes. Ya lo vamos a ver aquí también en un ejemplo. ¿Ya? Entonces, de esa forma, pues, vamos a hallar nosotros la mediana. ¿Ya? Vamos a verlo con ejemplos, entonces. ¿Sí? Aquí tenemos. Y de hecho, miren, el ejemplo que les he puesto aquí son 10 datos. Es un número par. Lo vamos a ver con ustedes. ¿Ya? Una muestra de 10 adultos reveló que pasaron los siguientes números de horas utilizando Facebook el mes pasado. ¿Ya? Ahí tenemos los 10 datos. Estos son horas. 3 horas, 5 horas, 7, 9, hasta llegar a los 10 horas. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen esto, lo primero que debemos hacer, pues, es directamente ordenarlos. ¿Cierto? Ordenarlos. De menor a mayor o de mayor a menor, no importa. Pero debemos tener ese orden. ¿Ya? Entonces, aquí en la parte inferior ya tienen los datos ordenados. 1, 3, 3, 5, 5, 7, 9, 10 y se dispara acá al 17. ¿Ya? Aquí ya los tenemos ordenados. ¿Cuáles serían los valores centrales? 5 y 7. 5 y 7. Entonces, 7. a esos 2 le saco la media o le calculo la media. ¿Cómo calculábamos la media? Sumándolos entre Dividiendo. Exactamente, sumando y divido para 2. dividiendo. Exactamente, como son 2 datos, divido para 2. Entonces, tengo que sumar 5 y 7. ¿Cuánto es 5 más 7? 12, ¿cierto? 12. Dividido para 2. 6. 6. 6. Ya, ese 6 es la mediana. Ese 6 es la mediana. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo yo concluir aquí? Se concluye que el usuario de Facebook típico pasa 6 horas o pasó 6 horas al mes en esta red social. ¿Ya? Preguntas. Si hubiese sido un número impar, facilísimo. Los ordeno y el central es mi punto, es mi mediana, mi punto medio, directamente. Entonces, ¿cuándo yo aplico la media? Aquí es importante saber si yo a los datos les voy a calcular la media o la mediana. La mediana es cuando tengo yo datos que se disparan, o sea, son muy pequeñitos en torno a los demás o muy grandes, ¿sí? Entonces, ahí yo directamente aplico ya la mediana, porque la media ya no sería un dato representativo, ¿sí? Preguntas tal vez hasta ahí, chicos. No. ¿No? Sí estamos claros, creo, ¿cierto? Sí, gente, claro. Ya, porque aquí vamos a pasar a otra. Son sencillitas estas medidas, entonces vamos a otra. ¿Ya? Esa es la mediana. ¿Sí? Tenemos otra medida de ubicación que es la moda. Entonces tenemos mediana, media, moda. Es otra medida. ¿Sí? ¿Cómo se define la moda? Es el valor de la observación que aparece con mayor frecuencia. ¿Sí? Observación que aparece con mayor frecuencia. ¿Ya? Y tenemos un ejemplo. Una compañía creó 5 aceites para baño. ¿Sí? La gráfica muestra los resultados de una encuesta de mercado que se diseñó para determinar qué aceite para baño prefieren los consumidores.
La mayoría de los encuestados se inclinó por esa fragancia, la mousse. Según la evidencia, la barra más grande. ¿Ya? Entonces, al inclinarse estas encuestados por esa fragancia, esa viene a ser mi moda. ¿Por qué? Porque es la observación que aparece con mayor frecuencia. ¿Sí? Directamente. Entonces, no hay aquí por dónde perderse. El valor que se repite más es mi moda. ¿Ya? Es mi moda. Aquí estamos hablando pues de las fragancias como tal. Por ejemplo, aquí estamos hablando nosotros de las horas, ¿cierto? Y aquí deberíamos saber cuál se repite más, ¿cierto? Aquí, ¿cuál se repite más? El 3 y el 5, el 9. 3, 5 y 9. Tenemos de hecho aquí el empate como tal, ¿cierto? Sí. Podríamos decir que aquí tenemos moda. ¿Qué dirían ustedes? ¿Y ¿Qué pasa pues ahí ya cuando se repiten igualmente, están empatadas? En este caso, pues, careceríamos de moda. ¿Por qué? Porque la moda es eso, la observación que aparece con mayor frecuencia, ¿sí? Pero ¿y no se Con mayor considerarían modas frecuencia. las cosas, ¿sí? O ya no. No pueden haber varias modas, ¿verdad? No, 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 no. No Una. pueden haber varias modas. Ustedes no pueden decir que las 3, por ejemplo, en este caso, que 3, 5 y 9 podrían ser modas, ¿ya? No pueden haber 3 modas, ¿sí? Por eso es el valor de la moda viene a ser un solo valor que precisamente es eso, el que aparece con mayor frecuencia, directamente, ¿sí? Directamente. ¿Ya? Déjenme ver si tengo algo práctico. Sí, aquí tengo ya también con números como tal, ¿ya? Porque aquí es directamente trabajar con una fragancia, ¿sí? La moda no era 10 ahí en el cuadrito que pasó. Acá no. Acá, ¿cuál se repite mayor? No, en el otro, en el de adelante. ¿Aquí? Ajá. Ah, sí, ya lo vamos a ver. Ah, no, ha sido el 3. ¿3? Sí, 3. 3, 1, 1. ¿Ya? Este ejemplo corresponde, no sé si ustedes se acuerdan, veíamos la media en las salidas que atraviesan el estado de Kentucky. Fueron los primeros ejemplos que vimos con ustedes. ¿Sí se acuerdan? Déjenme ver si está aquí en esta misma diapositiva para ver dónde estaba esto. Eran los primeros ejemplos que veíamos con ustedes. Miren, aquí está. ¿Sí se acuerdan de este ejemplo? 42 salidas que atraviesan el estado de Kentucky. ¿Ya? Y esas eran las distancias de salidas que hay en millas. Entonces, este mismo ejemplo para calcular la parte de la moda. ¿Ya? A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ahí, aquí estamos. ¿Ya? Recuerda los datos con respecto a la distancia en millas entre las salidas que atraviesa Kentucky. ¿Cierto? Esa información pues está en esta tablita. Aquí la tenemos. ¿Cierto? La pregunta, ¿cuál es la distancia modal? ¿Ya? Entonces aquí debemos hacer el conteo de todas las salidas, ¿cierto? Esa es la distancia que hay en millas y vamos a contar con qué frecuencia, ¿cierto? Hacemos el conteo de cada una de estas distancias y obtenemos esto, ¿sí? La distancia que se presenta con mayor frecuencia es de 1 milla. 1 milla tiene 8. Es el mayor número aquí si se dan cuenta, ¿ya? Se repite 8 veces, es decir, hay 8 salidas separadas por 1 milla. Y es ahí entonces que la distancia modal entre salidas es de 1 milla. ¿Sí? Esa es mi moda o mi distancia modal en este caso, o mi moda específicamente, 1 milla. Ese es el valor que se repite con mayor frecuencia. ¿Sí? 1 milla. ¿Ya? Entonces, la moda es eso, directamente el valor que se repite más veces. ¿Ya? Y aquí lo vemos en el ejemplo, hacemos el conteo pues del 1, cuánto se repite, el 2, 3, 4, las frecuencias, que ya habíamos visto también con ustedes la parte de las frecuencias, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuál se repite con mayor frecuencia? 1 milla. El 1. Exactamente, 1. Entonces, esa distancia modal, que es la pregunta que me hacen en el ejemplo, es de 1, directamente, ¿sí? La distancia modal corresponde a 1 milla de las salidas que atraviesan ese estado.
¿Ya? Preguntas tal vez hasta aquí. Esto es fácil, ¿cierto? De pronto se les da un ejemplo, se les dice cuál es la moda, ustedes ya saben, ¿cierto? Es el valor que se repite mayor veces. Facilito, ¿ya? Preguntas tal vez hasta ahí, chicos. ¿No? Avancemos entonces un poquito más, ¿ya? Tenemos también nosotros lo que se conoce como la media geométrica, ¿sí? La media geométrica, el concepto. ¿Cuándo utilizamos esta medida? ¿Ya? Para determinar el cambio promedio de porcentajes, índices de crecimiento, tasas de crecimiento. Cuando tenemos ese tipo de datos, aplicamos nosotros la media geométrica, ¿sí? La media geométrica de un número de n números positivos se define como la raíz enésima de un producto de n variables, es decir, lo que tenemos en la fórmula, ¿ya? mg vamos a utilizar para poder representar la media geométrica y es igual a ¿qué? A la raíz enésima, ¿sí? De las variables que nosotros tenemos, ¿sí? N variables, aquí les dice. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces aquí es prácticamente ir multiplicando de los valores que nosotros tenemos, ya sea de los porcentajes, de los promedios, ¿cierto? Tasas de crecimiento, lo multiplicamos. Los valores que están aquí presentes, pues van a representarse aquí también en la raíz enésima, en esta n que tenemos aquí como parte del radical. ¿Ya? Inge y dígame. la n que está en la x. Ah, ya, pueden ser n valores. Por eso les dice. No. 1, 2, 3, 4, 5, n valores. Ay, ¿Ya? La media, un dato importante aquí. La media geométrica siempre es menor o igual, nunca mayor, que la media aritmética. ¿Sí? Siempre es menor o igual, nunca mayor que la media aritmética. En este caso, pues todos los datos deben ser positivos. Lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Ya? Esta parte quiero que se queden, ¿dónde vamos a aplicar esto? Cuando tenemos porcentajes, ¿cierto? Y tasas de crecimiento, índices, en esta parte lo vamos a trabajar aquí. Vamos a verlo con un ejemplo entonces, ¿sí? En una empresa quieren saber la proporción media de mujeres en los diferentes departamentos. Para ello se recoge el porcentaje de mujeres, ¿sí? Entonces, miren el tipo de datos que tenemos aquí nosotros, porcentajes. Entonces, al tener aquí porcentajes, deberíamos trabajar nosotros con la media geométrica, ¿cierto? Porque es un valor especial, digámoslo así. No es como los típicos que hemos estado viendo en los ejemplos hasta ahora, ¿cierto? Aquí ya tenemos datos un poquito especiales, digámoslo así, por el hecho de ser porcentajes, ¿sí? Y tenemos esa tablita. En el departamento de producción, 32.6 mujeres, ¿sí? Porque son las mujeres que hay por departamento. En compras hay 53.5, en marketing 28.9, en recursos humanos 48.2 y en administración 67.4. ¿Ya? Entonces, para poder aplicar la fórmula, ¿qué me dice? Dentro de la raíz es el producto de todos los valores que nosotros tenemos. Entonces, aquí yo debo ir multiplicando 32.6 por 53.5 por 28.9, son los valores que tenemos acá en porcentajes, por 48.2 y por 67.4, ¿ya? Y aquí la raíz va a ser la raíz quinta. ¿Por qué? Porque tenemos 5 datos aquí nosotros. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y ese 5 lo pongo acá. Si tuviese 6, sería la raíz sexta. Si tuviese 7 datos, la raíz séptima. Y así iría cambiando yo el valor de la raíz como tal, pues dependiendo del número de observaciones que nosotros tenemos. ¿Sí? En este ejemplo en particular tenemos 5, entonces es directamente multiplicar todos estos datos y 5 porque son 5 los datos que aparecen aquí. Entonces la raíz quinta de todo esto. ¿Ya? Ahora en las calculadoras sí les deja poner la raíz enésima de un valor. No sé si ustedes lo pueden ir chequeando en sus calculadoras.
porque directamente les deja escribir la raíz cúbica y cuadrada, pero sí, en las calculadoras también les deja escribir la raíz enésima, o sea, cualquiera que no sea 2 y 3. ¿Sí lo ubican? ¿O si han hecho esta operación en sus calculadoras? Porque esto obviamente ya es en calculadora, eso no es que lo van a hacer ustedes sin el apoyo de la calculadora, ¿no? Eso ya tendrían que hacerlo en calculadora, ¿ya? Pues si yo multiplico 32.6 por 53.5 por y todos esos valores y le saco la raíz quinta, obtengo eso, 43.9, ¿ya? Por lo general en las calculadoras tienen X raíz o raíz de X. Cuando quieren especificar una raíz distinta a 2 y 3, que son las que nos vienen ya de pronto de forma directa en las calculadoras. No sé si lo ubican. Si no lo tienen, es posible que esa calculadora no les deje hacer ese cálculo como tal. La mayoría por lo general lo tiene. Ubíquenle. Por lo general en sus calculadoras van a hallar es raíz de X. X. Entonces, tendrían que trabajar con ese icono, con esa teclita para que puedan ustedes calcular una raíz distinta a 2 y 3, que son las comunes en las calculadoras. ¿Sí lo ubican? ¿Sí lo tienen en sus calculadoras? ¿Cuál es la raíz de X? Raíz X, ese es el icono. Entonces ustedes tendrían que poner ahí primero 5 raíz, aplastarían ese icono y pondrían ustedes el producto de todo lo que tienen ahí en la raíz. Así se usa. Les digo la raíz de X para que ustedes ubiquen, porque así por lo general suele estar marcado en las calculadoras. Raíz de X para poder calcular una raíz que no sea ni 2 ni 3. Ese icono tienen que buscarlo en sus calculadoras. Ese icono quiero que lo busquen o que lo identifiquen. ¿Sí lo tienen? Sí, sí, tengo. Ya, entonces con ese de ahí ustedes van a poder calcular raíces que no sean ni 2 ni 3. Esto les hablo para las pruebas, pues que se vienen ya después, porque aquí recuerden que vamos a evaluar todo eso y de pronto ustedes tienen que calcular una raíz sexta y no sepan cómo. Entonces ahí está, ¿ya? Ahí lo vamos a ver, ¿sí? Quiero que comprueben esta parte que les queda al final 43.9. Compruébenlo ustedes, ¿ya? No, no me sale. La raíz quinta es posible que le esté fallando el icono en su calculadora. O sea, no lo esté utilizando bien, mejor dicho. A ver, la multiplicación de todo lo de adentro sale 163.74. Ya, multiplicando todo eso no creo, les debe salir más. Déjenme ver. Mal. Sí, más de 8. 32.6 por, sí, debería salirles más. Porque todos son productos. 28.9 por 48.2 y por 67.4. Les queda 163.748.059. ¿Sí les queda? Solo multiplicando esos 5 valores. A eso tendrían que sacarle la raíz. Ya, y eso bueno, sale. ya, perfecto. A ese valor tienen que sacarle la raíz quinta. Y ahí entra obviamente ya la parte de la calculadora. El icono que les menciono. $43.9. Entonces, es lo que yo obtengo. O ese vendría a ser la proporción media de mujeres en los distintos departamentos. ¿Cuál ha sido? De 43.9%. ¿Sí? No, Inge, no sé. ¿No? El icono de sus calculadoras de pronto O sea, no lo hay que están... poner primero el 5 y después el icono, o primero el icono y después el 5. No, a ver, déjenme ver. Primero es que no Inge. tengo mi calculadora a la mano. Ah, ya. Ajá. Le iba a pedir que nos haga así que nos demuestre por su pantalla, pero si no tiene la calculadora, no se puede. Déjenme ver si la traje. Si me es que no la traje. Déjenme Descarga ver. la calculadora científica.
Alguien sí le comprobó en sus calculadoras, deberían tener esa parte. Déjenme ver si la traje, ¿ya? 32.5 por 28. A ver si la tengo por aquí. Es poner el 5 y luego el icono, pero no sé si lo logran ver en mi pantalla. No sé si ahí lo Pero logran sale ver. error. ¿Sí lo están ¿Cuál viendo? icono? Muéstramelo de nuevo. En cámara, ¿no lo están Muéstralo de viendo? nuevo. Álzale un poquito, no se lo ve bien. No sé si ahí me dicen dónde o cómo. Está mostrando no el icono. 5x raíz. Exactamente, X raíz, ese es el icono. Aplastan 5 y el icono que tienen X raíz o raíz de X, ¿sí? Por eso les quiero mostrar lo que tengo en pantalla, ¿ya? 5 raíz de X y el número que obtienen al multiplicar todos esos valores de ahí y obtienen la respuesta, 43.9. ¿Sí? No me sale sintaxis de error. Ah, es que tienes que poner shift y sale el icono, ya me salió. Eso, el icono tiene que salirles en pantalla. X raíz. Ese O tiene que sea, salirles. tienes que poner el 5, Ah, shift y ya, ya, aplastas ya. el icono. Y ahí ya sale. Ya. ¿Sí? Con Verifíquenle, shift. chicos. Exactamente, con shift le ponen. Sí, así sale. Ajá. Compruébenle ya. Me confirman. ¿Sí? ¿Sí les queda o no les queda? Sí, sí sale ese valor. ¿Ya? Sí se comprueba, ¿cierto? A mí no me sale. Es con el shift, creo que lo está olvidando, porque tiene que salirle en pantalla, raíz de X. O sea, anticipar el 5, raíz de X y todo lo que sale del producto, ¿ya? Igual, como todavía, bueno, este sábado no vienen y el otro vienen, ahí la podemos también trabajar esa parte, chicos, ¿sí? Si de pronto se les compliquen las calculadoras, ¿ya? Que van aquí de forma presencial, ¿sí? Para trabajarle también esa parte. ¿Ya? Preguntas tal vez hasta ahí, chicos. Entonces, cuando tenemos nosotros este tipo de valores, aplicamos directamente la media geométrica, ¿ya? Hay casos Solo cuando especiales, son valores porcentajes, ¿verdad? De porcentuales, forma. exactamente, porcentajes, ¿sí? Hay también aquí ciertas variaciones, lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, ¿ya? Ahí lo vamos a ver con ustedes. Otras variaciones en esta parte. Sí, con el ejemplo vamos a verlo un poquito, ¿ya? Entonces tenemos esa parte, ¿ya? Ahora, fíjense aquí los tipos de datos que tenemos. Aquí también tenemos valores porcentuales. ¿Cuál es la diferencia? Miren aquí. Si el crecimiento de las ventas en un negocio fue en los 3 últimos años de 26%, 32% y 28%, hallar la media anual de crecimiento, ¿sí? La media por año. Entonces, tenemos esos años y los porcentajes pues que han tenido de ventas como tal o de crecimiento en cada uno de esos años. Por eso son 3 valores ahí directamente, ¿ya? Y nos piden hallar la media anual de crecimiento. En promedio, ¿cuánto es que ha ido aumentando directamente, ¿cierto? Aquí, si se dan cuenta, no nos dan solo valores específicos de 23, 32 o 28, como sucede en esta parte, ¿cierto?
sino que directamente ya nos dan pues ese crecimiento como tal, ¿cierto? Un valor de crecimiento como tal, ¿sí? Y nos piden pues hallar ese promedio, ¿cierto? Entonces, esto vendría a ser también aplicando la media geométrica, pero valiéndonos de esta pequeña fórmula de aquí, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tengamos que calcular esos crecimientos como tal a medida o a lo largo del tiempo, ahí ya nos valemos de una fórmula que la tenemos acá. FC se lo conoce como factor de crecimiento, ¿sí? Factor de crecimiento. Ya vamos a ver cómo se aplica ese 1 más el TI sobre 100 que tenemos, ¿ya? Entonces, cuando tengamos este tipo de problemas, ¿sí? O de ejemplos como tal, vamos a tener que sí o sí aplicar esto, el factor de crecimiento para poder operar en conjunto con la fórmula que teníamos nosotros aquí de la media geométrica, esta formulita, ¿ya? Hay una pequeña variación, entonces vamos a verlo aquí, ¿ya? Ahora, FC, factor de crecimiento, ¿sí? Es igual a ¿qué? A 1 más TI sobre 100. Ese TI vienen a ser los valores iniciales o los valores que nosotros teníamos, pues hablando específicamente en cada uno de los años, ¿cierto? Entonces, este TI, en primer lugar, va a ser el 26, luego va a ser el 32 y luego el 28. O sea, tendría que hacer este cálculo 3 veces para poder hallar esos 3 factores de crecimiento en cada uno de los años. ¿Sí? O sea, uno por cada dato. Exactamente. Así mismo, uno por cada dato. Entonces, 1 más 26 dividido para 100, ¿cuánto les queda? Vamos a hacer ese cálculo. Para cada uno de los datos vamos a hacer. ¿Cuánto dijo, Inge? Aquí, vamos a ir aplicando, vamos a ir calculando este factor de crecimiento para cada uno de estos datos. Para 26, para 32 y para 28. Entonces, empezamos con el primero. Este TI se va a ir reemplazando por cada uno de estos datos. 1 más TI. Mi primer TI es del 26%, eso es lo que creció en el primer año. Entonces, 26 dividido para 100. 1 más 26 dividido para 100. ¿Cuánto les queda? 1.20. 1.26. Ese sería mi primer índice como tal, ¿cierto? Entonces, miren, ese es el primer valor que obtienen aquí de 1.26. Pero ya sabemos de dónde sale, ¿sí? Ya sabemos de dónde sale. 1.26, lo tengo aquí. Ese es el primer valor, ¿ya? Ahora, el siguiente año, dice que tengo 32%, entonces vuelvo a sacar este factor. 1 más sería 32 dividido para 100. ¿Cuánto les queda? 1.32. 1.32. ¿Sí? Y repetimos el proceso para el último valor, que son los 28. Entonces sería 1 más 28 dividido para 100, que les queda ¿cuánto? 1.28. 1.28. Perfecto, 1.28. ¿Ya? Aquí resuelvo como lo hicimos en el ejemplo anterior. Multiplico y saco la raíz cúbica porque son 3 datos. ¿Cuánto les va a quedar? Entonces, multiplicando todo esto, compruébenle. Aquí está. 2.128896. Bueno, todo este factor que tenemos aquí. Sacando la raíz cúbica, 1.28. ¿Sí les queda? Váyanlo comprobando, ¿ya? ¿Sí o no? Profe, ¿y con cuántos decimales trabajamos? Aquí sí les recomiendo que trabajen con 3. Sí, sí sale, Inge. Ya. Entonces, como lo que tenemos aquí es como el índice, para poder hallar este tiempo, tendríamos que hacerlo, ¿qué cosa? Restarle 1 y multiplicarle por 100. Si yo a ese 1.28, 6 le resto 1, me quedaría 0.286 de esta formulita de aquí, ¿cierto?
sería obtener el TI porque ya lo que tengo es FC, vendría a ser este. Ya, entonces le resto 1, me queda 0.286 y le tengo que multiplicar por 100 y me quedaría el 28.6. Ya, entonces ahí sí, se puede concluir que la media anual de crecimiento para este negocio en ventas fue del 28.6%. Profe, ¿puede repetir cómo dijo lo del 100 menos 1 al 100? A ver, al 1.286 Ya. menos 1, dijo. Sí, menos 1, porque vendríamos, aquí en teoría tenemos este factor nosotros, tendríamos, ¿ya? Tendríamos que regresar al porcentaje, entonces sería hacer el proceso inverso aquí. Tendríamos que aquí restarle 1 a este valor de aquí, restarle 1 y multiplicarle por el 100%. Ese es, digamos, lo que sale del, digamos, al 0.286 por 100. Por 100, exactamente. Y lo tendría ya en porcentaje. Entonces saldría 28.6. Exactamente. Esa sería la respuesta. Ese sí, esa sería mi respuesta. Entonces, ¿por qué me están pidiendo que haya la media anual de crecimiento? ¿Cuál sería esa media anual de crecimiento? 28.6%. ¿Sí? Esa sería ya mi entendí. respuesta. Ujú. Gracias. Ya. Preguntas, chicos, de esta parte. Entonces, de aquí, en base a todos los ejemplos que hemos visto, es analizar el tipo de datos que nosotros tenemos, ¿sí? De pronto, yo, dependiendo de mis datos, puedo aplicar una media geométrica, ¿cierto? Dependiendo de mis datos, puedo calcular directamente la media si me piden un promedio como tal. De pronto, la media no me sirve porque hay datos muy grandes que debería encontrar, la mediana, ¿cierto? Entonces, es ahí dependiendo mucho de los tipos de datos que nosotros tenemos para poder hallar una u otra medida de ubicación, ¿ya? Preguntas tal vez hasta ahí, chicos. Y con esta parte de la media geométrica hay una variante también aquí. Y con eso pues prácticamente estaríamos terminando esta parte. ¿Ya? Otro modelo de aplicación entonces de esta medida, ¿ya? Se relaciona directamente con el cambio porcentual promedio durante cierto periodo. ¿Ya? Ahí les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, si usted ganó 30,000 en el 2000 y 50,000 en el 2010, ¿cuál es la tasa anual de crecimiento durante ese periodo? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ahí nos dan datos ya específicos en cierto tiempo, ¿sí? Para un año tal valor, para otro año tal valor. ¿Cuál sería esa tasa anual de crecimiento en ese periodo? Aquí hablamos ya del periodo como tal, cuando ya nos dan tiempos específicos, ¿sí? En el ejemplo nos están diciendo en el año 2000 y en el año 2010, por ejemplo. Entonces son tiempos ya determinados, ¿sí? Y por eso la fórmula que ustedes pueden ver ahí, tasa de incremento durante el tiempo, MG, medida geométrica, ¿cierto? Medida geométrica es igual a ¿qué? A la raíz enésima del valor al final del periodo dividido para el valor al inicio del periodo menos 1, ¿sí? En el recuadro, la n, ¿qué es? Es el número de periodos. Lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Espere, profe, un ratito, ¿ya? Ya, por favor. listo. Ya, profe, continúe nomás. Ya, Gracias. perfecto. Vamos a verlo entonces aquí, ¿sí? Durante la década de los 90 y hasta los primeros años del 2000, Las Vegas, Nevada fue la ciudad de mayor crecimiento en Estados Unidos, ¿sí? La población se incrementó de 258,295 habitantes en 1990 a 607,876 en el 2009, ¿ya? Es un incremento de 349,581 personas o 135.3% durante el periodo. Y me piden que calcule el incremento anual promedio.
Entonces, directamente, como tengo tiempos definidos y valores en esos tiempos, pues aplico esta variante de la media geométrica. ¿Sí? Media geométrica, entonces, es igual a, ahí está, el valor al final del periodo, valor al inicio del periodo menos 1. El valor al final del periodo lo tenemos, ya en el ejemplo nos dan. El final del periodo, ¿cuál es? El 2009, ¿cierto? ¿Sí o no? Profe, ¿y siempre la raíz va a ser el valor numérico de los años? Sí, de los años o del tiempo que ha transcurrido. Por ejemplo, de 1990 al 2009, ¿cuántos años han pasado? 19. 19. Y ese 19 va aquí en la raíz enésima. ¿Sí ven? Ese 19 es el tiempo que ha transcurrido, desde el primer periodo al final del periodo. ¿Sí? Es el tiempo que ha transcurrido. ¿Ya? Entonces, el valor al final del periodo ya nos dan aquí, es 607.876, lo tenemos. Dividido para el valor al inicio del periodo. Al inicio del periodo es este, 258.295. Divido esto y saco la raíz 19 de este valor, menos 1. Me queda esto, 0.0461, y quiero que lo vayan comprobando también ustedes. ¿Sí? Esto obviamente, pues si lo transformo a porcentaje, sería multiplicarlo directamente por 100 y me quedaría 4.61%. ¿Cierto? Entonces, respondiendo a la pregunta, la población de Las Vegas creció a una tasa o un promedio de 4.61% por año, desde 1990 al 2009. ¿Sí? Esta partecita de aquí quiero que la vayan comprobando ustedes. Ya sabemos sacar pues raíces distintas con lo que acabamos de ver en la raíz quinta. Entonces, con eso ya prácticamente podemos sacar cualquier raíz. Váyanlo comprobando, ¿sí? 607.000 sería 876. Tienen dividido para 258.000, que es el inicio del periodo. ¿Ya? Y a eso me sale 2.35 y a eso le saco la raíz 19. La raíz 19 ahora. ¿Ya? Me quedaría 1.046 menos 1, que es de la fórmula, me queda ahí 0.0461. Podría redondearlo, ¿ya? Para trabajar con los 3 decimales. 0.0461. ¿Sí? Si lo quiero expresar en porcentaje, directamente le multiplico por el 100 como tal, 4.6%. Sí, eso me quedaría, 4.61%. ¿Qué es lo que ha crecido? Pues de 1990 al 2009. ¿Sí lo comprobaron? Preguntas de esta parte. Es facilito entonces aplicar esta fórmula, ¿sí? Es directamente trabajar con los valores tanto al inicio como al final del periodo. La raíz o esa n que ustedes ven en la raíz es hacer esa diferencia de los años que han transcurrido desde el inicio del periodo al final del periodo y restarle 1. Nada más. Es la fórmula. Preguntas tal vez hasta ahí, chicos. ¿Lo comprobaron? ¿Sí o no? ¿Coincide o no coincide? Sí, profe. ¿Ya? Súper bien. ¿Preguntas? Y con esto pues prácticamente culminamos ya lo que es las medidas de ubicación. Vamos a ver las medidas de dispersión, que también es el rango, la desviación de estándar, la varianza. Y con eso pues prácticamente estaríamos cerrando la unidad 3. Intuyo que máximo hasta la próxima semana acabamos eso ya. Y luego iríamos ya al capítulo de las probabilidades. ¿Sí? Preguntas tal vez hasta ahí, chicos. ¿No? En el EVA voy a actualizarles también el material porque les había subido sin resolver ciertos ejercicios, pero les voy a actualizar también el material para que descarguen tal y como lo tenemos ahora, ¿ya? Lo tengan al último, ¿sí? Para que si de pronto ya lo descargaron a ese, lo vuelvan, lo actualicen
para que puedan también tener la resolución de ciertos ejercicios, pues, y ciertos conceptos que también se han ido añadiendo. ¿Ya? Preguntas tal vez hasta ahí, chicos, de lo que hemos visto. No, ¿No? Listo. Quedaríamos entonces hasta aquí, chicos. El día sábado veríamos ya la parte de las medidas de dispersión y estaríamos prácticamente culminando ya la unidad 3. ¿Sí? Que tengan una bonita semana, chicos. Cuídense. Recuerden que tenemos también tarea esta semana, que es sencillito también aplicar los conceptos de la media como tal. Y no se olviden de subirla, ¿ya? Esta semana también vamos a tener tarea de lo que veamos hasta el día sábado, entonces para que también se vayan preparando en esa parte y revisen ciertos conceptos pues, que hemos visto también en esta clase. Profe, este ¿Sí? fin de semana tenemos digital, profesora. Sí, tenemos digital, online. Sí, profe. Sí. Ajá, sí, sí. Listo, chicos. Quedaríamos entonces hasta ahí. Muchísimas gracias. Que tengan una bonita semana, chicos. Cuídense. Gracias.